Buenos días, licenciado y compañeros. Nosotros somos del grupo A1 y hablaremos de la NIF 9 Instrumentos Financieros. A continuación, los integrantes del grupo. Y sin más preámbulos, continuemos. Reclasificación de activos financieros. ¿Qué es la reclasificación según la NIF 9? Es cuando la entidad cambia la categoría contable de un activo financiero debido a un cambio en el modelo de negocio de cómo maneja sus activos financieros. Por ejemplo, de costo amortizado a valor razonable. Algunos principios generales importantes. Si la entidad reclasifica su activo financiero de costo amortizado a valor razonable con cambios en el resultado, la diferencia se reconocerá en el resultado del periodo. Y si el valor razonable con cambios en resultado a costo amortizado, no se reconoce la diferencia, lo que quiere decir es que no se revierte ninguna ganancia o pérdida anterior. De costo amortizado a valor razonable con cambios en el resultado integral, la diferencia se va a reconocer en el otro resultado integral. Del valor razonable con cambios en el otro resultado integral a costo amortizado, la diferencia acumulada en el ORI se ajusta contra el valor. Del valor razonable con cambios en el resultado a valor razonable con cambios en el resultado integral, no se hará ningún ajuste. El de valor razonable con cambios en el otro resultado integral a valor razonable con cambios en resultados, se trasladará la ganancia o pérdida acumulada en el otro resultado integral del periodo. Algunas ganancias y pérdidas. Cuando una empresa tiene activos o pasivos financieros como inversiones, préstamos, deudas, etc., esos instrumentos pueden subir o bajar de valor con el tiempo. La NIF 9 dice que esos cambios de valor deben reflejarse en los estados financieros de la empresa. Pero ¿dónde y cómo se muestran esas ganancias o pérdidas? Eso depende de cómo esté clasificado ese instrumento. Y acá tenemos 3 clasificaciones importantes. Por ejemplo, si se clasifica como valor razonable con cambios en el resultado, lo que quiere decir es que si sube o baja el precio, se cuenta como una ganancia o pérdida del año. Y si hay un valor razonable con cambios en el otro resultado integral, se guarda aparte en el patrimonio y no impacta las utilidades directamente. Y si por ejemplo tenemos un costo amortizado, se mantiene al costo salvo que haya una pérdida esperada o se venda. Coberturas. La contabilidad de coberturas busca reflejar en los estados financieros los efectos reales de la gestión de riesgos financieros cuando se usan instrumentos financieros. Esto se aplica únicamente si hay una relación cubierta formalmente designada en un instrumento de cobertura, como instrumentos válidos. Los instrumentos más comunes para cobertura son los derivados, como forwards o swaps, excepto opciones emitidas sin prima. También pueden usarse activos o pasivos financieros no derivados si están a valor razonable en cambios en resultados. Es importante que estos contratos sean con terceros externos, no entre empresas del mismo grupo. Además, se puede cubrir todo el instrumento o solo una parte, como el valor intrínseco de una opción, el valor de contado de un forward o incluso solo una proporción, por ejemplo el 60% del monto nominal. ¿Qué se puede cubrir? Las partidas que se pueden cubrir incluyen un activo o pasivo ya reconocido, un compromiso en firme, una transacción futura altamente probable o incluso una inversión neta en el extranjero. Estas coberturas pueden aplicarse a una sola partida o a un grupo o a solo un componente del riesgo, como por ejemplo únicamente cubrir las tasas de interés. En estados financieros consolidados solo se permite aplicar contabilidad de coberturas si el riesgo realmente no se elimina al consolidar, como sucede en el tipo de cambio en ciertas situaciones. Muchas gracias. Continuando con la presentación, en esta parte la norma nos menciona sobre los criterios que se requieren para una contabilidad de coberturas. Dice que se permite que las empresas reflejen en sus estados financieros el efecto económico de sus estrategias de gestión de riesgos. En esta parte nos menciona 3 puntos principales. El primer punto es la relación de la cobertura válida.
Dice que tiene que existir una relación entre el instrumento de cobertura y una partida cubierta. Un ejemplo puede ser una deuda o un activo. Documentación formal al inicio, identificación del instrumento de cobertura y su partida cubierta, su naturaleza del riesgo cubierto y el objetivo y estrategia de la cobertura. Todo tiene que venir debidamente organizado. Y finalizamos con la efectividad de la cobertura. ¿Qué tan buena es? ¿Qué es lo que se espera de la misma en relación? ¿Cómo es que va a compensar los cambios en el valor o en el flujo de efectivo del riesgo cubierto? Ojo, no se exige alta efectividad como en la NIC 39, pero si hay una relación económica y que el efecto del crédito no la domine. Dice que la contabilidad de las relaciones de cobertura que cumplen los requisitos fijados. Dice que asignan sistemáticamente el valor del cambio de los instrumentos de cobertura y partidas cubiertas en el resultado y en otros resultados integrales, que es el ORI. En esta parte nos menciona la norma de 3 puntos principales. La primera es la cobertura del valor razonable. Aquí nos indica que principalmente son los cambios en los valores de los instrumentos de la cobertura y de la mano van con su partida cubierta. Y nos menciona varios ejemplos, pero en este punto yo les menciono un ejemplo que es el tema deuda, ¿verdad? Que todas las deudas tienen que estar cubiertas a pesar de los cambios en las tasas de interés. Después nos menciona la cobertura de flujo de efectivo. Dice que en la parte efectiva de la cobertura se mira el patrimonio y ese va asignado en los estados financieros integrales. Dice que esta información se traspasa a resultados cuando afecte las ganancias o pérdidas directamente, ¿verdad?, en la empresa, que es su utilidad. Un ejemplo puede ser el tema de los pagos futuros variables que pueden variar, ¿verdad?, por el tema de un préstamo, por el incremento de los intereses. Después cierra con la cobertura de inversión neta en operaciones extranjeras. Aquí nos dice que es muy parecido a la cobertura normal de flujo efectivo, pero en este caso, por ser del extranjero, varían los montos, varían las tasas y la forma en que se opera. Y dice que se usa para que se cubra el riesgo de tipo de cambio en inversiones del extranjero, si incrementa o si baja, ¿verdad?, para que nuestros valores no se pierdan al 100%, para que siempre tenga un valor mayor. Cobertura de un grupo de partidas. La NIF 9 permite que, en lugar de cubrir partida una por una entidad pueda cubrir un grupo de partidas siempre que se cumplan ciertas condiciones. Estos requisitos son: número 1, todas las partidas del grupo deben ser elegibles individualmente. Número 2, el grupo debe gestionar riesgos en conjunto. Y número 3, en caso de que hayan flujos de efectivo compensados, se requiera que sea riesgo cambiario y que se indique cuándo y cómo afectará al resultado. Designación de un componente de un importe nominal. La NIF 9 menciona que un componente de un nivel de un grupo global de partidas es elegible para la contabilidad de coberturas solo si: número 1, es identificable y medible con fiabilidad. Número 2, se alinea con el objetivo de gestión de riesgos. Número 3, las partidas están expuestas al mismo riesgo. Número 4, la entidad puede identificar y rastrear el grupo global. Y número 4, las partidas con opción anticipadas cumplen con los requisitos. Opción de designar exposiciones crediticios a valor razonable con cambios en el resultado. Este párrafo menciona que un préstamo u otro instrumento financiero se mida directamente a valor razonable con cambios en el resultado si se está usando un derivado para cubrir su riesgo de crédito. Sus principales requisitos son: número 1, el nombre del prestatario debe coincidir con el del derivado. Número 2, el nivel de prioridad de pago debe coincidir entre ambos. Es importante mencionar que la norma indica que, si un instrumento financiero se mide al valor razonable con cambios en el resultado después de su reconocimiento inicial, o bien no estaba previamente reconocido, la diferencia en la designación entre el importe en libros y el valor razonable se reconocerá de forma inmediata en el resultado del periodo. Asimismo, la norma menciona que si una entidad descontinuará la medición del instrumento financiero que dio lugar al riesgo crediticio o una parte de ese instrumento financiero al valor razonable con cambios en el resultado, solo si, número 1, ya no cumplen los criterios y número 2, no existe otro motivo para seguir midiéndolo al valor razonable. Y bueno, la NIF 9 también nos habla sobre algunas excepciones temporales en la contabilidad de coberturas. Y acá básicamente lo que se explica es que estas se aplican cuando las empresas enfrentan incertidumbres por el cambio de tasas de referencia del mercado. Algunas de las más conocidas son las que vemos acá en pantalla, que es la LIBOR y la EURIBOR.
que la primera es básicamente la que los bancos prestaban entre sí en Londres y la segunda es su equivalente en Europa. Ambas se han estado reformando constantemente o eliminando para dar paso a nuevas tasas más fiables, como lo es la SOFR, que es la que aplica para Estados Unidos. Estas reformas han afectado o afectan la contabilidad de coberturas porque generan dudas sobre la tasa que se usará o cuáles son los flujos futuros que deben recibirse o deben pagarse. Es por eso que la norma en esta parte específicamente permite mantener relaciones de cobertura sin romperlas, aun y cuando todavía no se tenga toda la información definida. Ahora bien, ¿qué tipo de excepciones contempla este párrafo en específico? Y la primera es que se puede asumir que las transacciones cubiertas siguen siendo altamente probables, inclusive si todavía no se define la nueva tasa de interés. La segunda sería que no se requiere probar si la relación entre el instrumento de cobertura y el elemento cubierto ha cambiado, aun y cuando haya incertidumbre por alguna reforma. Y la última sería que puede seguir designando como riesgo cubierto una tasa de referencia, aunque todavía no esté incluida expresamente en el contrato. Estas medidas permiten dar estabilidad contable durante el proceso de transición. Y bueno, finalmente estas excepciones no duran para siempre. Deben dejar de aplicarse en el momento que ya no existe incertidumbre sobre la tasa o los flujos de efectivo. También se finalizan si termina la relación de cobertura. En resumen, básicamente el objetivo de estas disposiciones es acompañar a las empresas en la transición sin que esto implique distorsionar su contabilidad o romper relaciones de cobertura por alguna causa que sea externa. Tenemos por acá un ejemplo en donde el Banco Aurora tiene una cobertura sobre un préstamo referenciado a la tasa variable LIBOR, pero como aún no se sabe con certeza cuándo cambiará a la tasa SOFR, la NIF 9 permite mantener la cobertura activa bajo la excepción que establece el párrafo que vimos anteriormente. Esta excepción evita prácticamente tener que deshacer o rediseñar la cobertura por una incertidumbre que es externa y temporal. Por lo tanto, la contabilidad sigue siendo coherente con la gestión de riesgos mientras dure esta transacción. Excepciones temporales a la aplicación de requerimientos específicos de la contabilidad de coberturas. Una empresa debe de aplicar estas reglas solo a relaciones de cobertura, es decir, estrategias para protegerse de cambios en las tasas de interés que vayan a ser afectadas directamente por los cambios de tasas de interés de referencia, como los siguientes: la tasa de interés principal que una empresa usa en sus contratos y que ha sido identificada como un factor de riesgo que requiere protegerse con una estrategia de cobertura, o bien el calendario o el importe de los flujos de efectivo basados en la tasa de interés de referencia. Como un ejemplo de esto, tenemos que una empresa guatemalteca, Café del Sol, exportadora de café, en el 2020 pidió un préstamo por $5 millones al Banco Internacional. En el contrato indicaba una tasa LIBOR más el 2% anual. Sin embargo, en el 2023 se anuncia que la tasa LIBOR va a desaparecer, por lo que la empresa y el banco deben de establecer una nueva tasa de referencia. En este caso pueden utilizar el SOFR, que ha venido a reemplazar el LIBOR más el 2% anual. Reclasificación del importe acumulado en la reserva de cobertura de los flujos de efectivo. Cuando una empresa evalúa si todavía espera recibir o pagar dinero de un futuro relacionado con la cobertura, como por ejemplo el pago de intereses, debe de hacer de cuenta que la tasa de interés aún no ha cambiado, a pesar de que ya tenga la información que en un futuro va a cambiar. En cuanto a la transición, esta entidad debe de aplicar de forma retroactiva la aplicación según la NIC 8, pero no debe de aplicarlo a partidas que ya estén dadas de baja en la fecha de aplicación inicial. Normativa impositiva legal vigente. En este caso tenemos el Código Tributario de Guatemala. En el decreto 6-91 del Congreso, su artículo 50 nos establece que la contabilidad debe de llevarse conforme a principios generalmente aceptados, por lo que nos permite utilizar la NIF 9 como base contable. También tenemos la Ley del Impuesto sobre la Renta. En el decreto 10-2012 nos indica el régimen sobre utilidades, los ingresos y gastos financieros derivados de instrumentos financieros se deben de reconocer bajo el criterio del devengo. Esto ha sido toda nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.